Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca. Es un gusto estar con el arquitecto Iván Solano para hablar en torno a temas muy interesantes alrededor del patrimonio, las artes y los escenarios artísticos en Bogotá. Bienvenido, Iván, al podcast de la SCA. Hola Paola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de la SCA a este tema tan interesante. Bueno, Iván, empecemos hablando acerca de la relación que existe entre el espacio público y la cultura. ¿Cómo podemos identificar la sinergia que hay entre ellos? Creo que es una sinergia básica. El espacio público está relacionado con las actividades que tenemos como ciudadanos y la cultura pues es una expresión de esto. Se ha diversificado los espacios de la cultura originalmente y que estaban más en el espacio abierto que en el espacio cerrado. Luego, digamos, se transformó y está la mayoría de espacios en ciudades como Bogotá, de espacios para la cultura, suceden en recintos cerrados. Entonces el espacio público es una gran invitación a generar diferentes actividades en donde podamos encontrarnos sin ningún límite de diferenciación ciudadana. Para mí la cultura es una muestra y todos deberíamos tratar de acceder a ella y el mejor espacio es el abierto, el público. Creo que en ese sentido es muy importante relacionar el patrimonio intangible e intangible y cómo este también está relacionado con el espacio público, ¿no? Sí, porque tenemos la idea de que patrimonio también es una edificación y hay árboles patrimoniales, espacio público patrimonial, hay, digamos, cultura material, inmaterial, todo lo que estamos viendo. Me parece que el patrimonio hace parte de toda una tradición. Está muy pegado a la cultura y tenemos la idea de que patrimonio es una construcción y no es así. Cuando uno ve, esa es una construcción patrimonial, es un edificio patrimonial, es muy difícil que la gente diga, ese es un árbol patrimonial, este es un espacio público patrimonial, o todo está asociado a un bien de interés cultural patrimonial. Sí, realmente no es tan tangible que el espacio público constituya un patrimonio en la cultura ciudadana, ¿no? Sí, exacto. Creo que a eso te refieres. Sí, y no está en la memoria de la ciudad, tampoco de la cultura de la ciudad. Es muy difícil, llamémoslo así, de que se tenga en cuenta. Sin embargo, ¿qué elementos del espacio público podrían estar relacionados al patrimonio como tal? ¿O cómo nosotros reconoceríamos el patrimonio en un espacio público? Lo que pasa es que el espacio público también se genera a partir de los elementos que lo componen alrededor, no está solo. Entonces hace parte de las edificaciones, del contexto natural, de la simbología, de hacia dónde empieza o dónde termina o qué transcurre allí. Todo eso se tiene que tener en cuenta para que se vuelva patrimonial. Hay un ejemplo muy grande sobre que es el de la Plaza de Bolívar, que surgió la nueva Plaza de Bolívar con un concurso de arquitectura porque era una representación de un espacio público, claro, muy significativo porque era el centro del país, llamémoslo así, pero a la hora que se hizo el concurso de arquitectura y el que ganó, que fue un concurso que ganó Fernando Martínez hace muchos años, lo hizo con un símbolo del espacio central institucional casi del país, ¿no? Esta es nuestra plaza de identidad donde está el Congreso, donde está el Palacio de Justicia, entonces tiene una fuerza inmensa por su vacío, por lo que representa, por la gente que puede estar allí. Entonces, allí digamos que se reúne ese concepto de todo lo que genera entorno. Realmente pudiéramos relacionar entonces el paisaje también a ese patrimonio y a la relación con la cultura del espacio público. Claro, entonces el paisaje hace parte del espacio público. En un sentido contemporáneo, nosotros deberíamos vivir el paisaje. Antes se tenía la relación de tenerlo más hacia el exterior, como algo para ver. Hoy nos metemos en el paisaje, lo vivimos, lo adaptamos. Por eso hay tanta diversidad de paisaje, de identidad, porque nosotros estamos allí inmersos. Esa es como lo que me parece importante de poderlo sentir, de poderlo vivir. Volviendo al tema, Iván, de lo que nos habías comentado de la Plaza de Bolívar, ¿hay algunos otros referentes históricos en Latinoamérica y en Bogotá que podamos hilar a la relación de esos tres elementos de patrimonio, cultura y paisaje? Sí, digamos que nosotros tenemos una lógica de urbanismo, llamémoslo así, basado en el damero y los espacios vacíos que comunican
los centros históricos, digamos, se desarrollan a partir de esa lógica de Damero. Entonces, cuando encontramos unas topografías distintas, cuando encontramos una vocación comercial, surge toda la variedad del espacio público. Igualmente, digamos, en México, esa pirámide que está al lado del Zócalo da una diversidad mágica del espacio, de la profundidad, de una representación simbólica que es muy bonita. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso que es la Media Torta, y es que sucede que es como un ágora que está en un centro histórico. Eso es muy sui generis. Eso se da por la topografía, por el desarrollo que se dio sobre un paseo de Bolívar, que tiene que ver como con un recorrido de paisaje, ¿no? Que no se tenía integrado al centro, pero ahora hace parte de todo nuestro casco histórico. Podríamos decir que la Media Torta es un referente directo a esta relación entre cultura, patrimonio y paisaje. Sí, totalmente. Sobre todo porque surgió de un proyecto de paisajismo grande, todo ese camino que planteó el arquitecto Brunner hace muchos años, como en 1938, que se llama el Paseo Bolívar, y también de una necesidad popular de tener un lugar de esparcimiento. Entonces, finalmente el espacio público es para aprovecharlo, para divertirse, para estar allí, para vivir la cultura. Y en ese lugar especial pues fue una donación del Consejo Británico ya también hace muchos años. Se propuso para tener un lugar donde se reunieran 3.000 personas, estaba más o menos pensado para esto, y donde hubiera muchas actividades artísticas, pero que no fuera exclusivamente para una presentación musical, sino más pensado como un elemento de espacio público. Entiendo, en ese sentido, las cualidades de ese espacio público principalmente es que es un espacio democrático y que además es un espacio dinamizador. Sí, total. Yo creo que a nivel de, digamos, de conceptos, uno se imagina que hay una estructura muy rígida dentro de lo que uno debe seguir, porque debemos caminar, porque debemos tener solamente una banca aquí al lado. Para mí, entre más abierto y más posibilidades tengamos de usar el espacio público, mejor. Inclusive ahora, pues hablando de este espacio de la Media Torta, tenemos unas referencias aquí en distintos otros lugares donde se hacen festivales, donde va gente a aproximarse a la música, pero con esa disculpa empieza a generar una cantidad de actividades alrededor, empiezan a poner unas tiendas, empiezan a poner unos lugares donde se sienta la gente, donde compra algo, donde se puede leer, donde puede, digamos, aprovechar un momento bajo el sol, toda esta lógica del nuevo paisaje también vívido, en tener algo sobre los manejos del agua. Entonces, el espacio público empieza a recoger toda esa forma contemporánea de nuestro habitar. Es muy interesante que hables de la Media Torta y la compares con el Ágora y además que sea un referente real que está hecho a partir de los principios de patrimonio y cultura y a partir de una necesidad pública. Sin embargo, creo que a partir de los años ha habido una tendencia de privatización quizás del espacio público y creo que es lo que ha pasado con la Media Torta. ¿Cómo ves tú esa situación? Yo creo que se dedicó exclusivamente a un lugar de presentación musical. Se nos olvidó el origen, que es un origen de paisaje, de un circuito de paisaje. Se nos olvidó, por ejemplo, que la Media Torta es un bien único porque tiene una casa de patrimonio al lado, donde hacen actividades de danza que originalmente fue como una escuela pública, llamémoslo así, se llamaba Escuela Pública del Perú. Y esto también tiene unos espacios anexos que le sirven a las actividades de lo que estamos hablando ahorita, que no son exclusivamente musicales, pero entonces por su planteamiento, por su evolución, por lo que sea, se dedicó exclusivamente a actividades de concierto. Entonces uno va a un concierto y se devuelve y ya, y queda arriba. Entonces la gente dice, no, pues qué pereza ir hasta allá, solamente un concierto, esto no es interesante. Ahora, y creo que había pasado durante muchos años, pero últimamente se nos había olvidado disfrutar mejor el espacio público. Los restaurantes no salían, las actividades de promoción no salían al espacio público. En Bogotá es un poco complicado por el clima, no sé, la gente no sale mucho, ¿cierto? Entonces estos lugares... Lluvia. Exacto. Entonces estos lugares no quedaban como para
como se dice ahora los pelados, para parchar, como para ir a hacer otra cosa, que no sea solamente ir a escuchar un concierto. Y yo creo que deberíamos volver a eso. Deberíamos volver a, oiga, vamos y nos sentamos allá, vamos y nos comemos una hamburguesa, vamos y nos acostamos un rato, de pronto hay alguna música, vamos, hay un mirador allí, no sé qué. Eso es volver a la lógica del disfrute del espacio público. Sin embargo, creo que deben haber unas condiciones de mejora para eso, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían esas condiciones de mejora? ¿O dónde está la oportunidad para nosotros poder implementar esas condiciones de mejora en función de un espacio público relacionado con la cultura y el patrimonio, teniendo en cuenta que la Mediatorta es un referente único en Latinoamérica? Yo creo que la clave de esto es la diversidad. Tanto en la Mediatorta como en el otro lado. La diversidad en el sentido en el que el espacio debe brindar las posibilidades de que tú tengas muchas actividades. Y no solamente para una fiesta, no solamente para patrimonio, sino para muchas, digamos, acciones, conjunto del camino, por ejemplo, el camino de Brunner, también de la Casonedanza, que está allí para salir al comercio, también darle la oportunidad al comercio, que es lo que da una dinamización muy grande, paralelo a la cultura, paralelo a las actividades institucionales que quedan allí, a las universidades. Todo eso debería juntarse en un espacio público tan grande y tan representativo con la Mediatorta y que te brinde todas las posibilidades de hacer muchas actividades allí. Es eso. ¿Tú crees, arquitecto, que esa es la clave de la temporalidad en espacio público? Sí, porque cuando uno está en un lugar, uno no va y se va a sentar a un parque 7 horas, ¿sí? A menos que sea un concierto pues de estos del grupo favorito, no sé qué, pues uno lo espera y disfruta, pero por más de que sea un concierto no dura 7 horas, ni estás en el mismo lugar 7 horas. No digo que uno deba estar todo ese tiempo, pero sí puede estar en muchos lugares paralelos en esas 7 horas. Yo estoy un rato comiendo, yo estoy un rato viendo cultura, yo estoy un rato escuchando la música, luego bajo por el parque. Sí, eso sería entrar como a un análisis de cómo vivimos la cultura en un espacio público y cuáles serían las actividades que desarrollamos. Claro, como ¿qué le gustaría a uno? Yo creo que la pregunta es si uno va específicamente a la Mediatorta que estamos hablando, ¿qué le gustaría a uno encontrarse para quedar mucho tiempo? ¿Cómo podríamos vincular todo lo que queda al lado, ¿no? Las universidades, el parque de al lado que se llama Pueblo Viejo, pues ¿cómo vincula uno eso? ¿Qué genera? ¿Qué le gustaría encontrarse allá para quedarse un momento? Cuando te referías a la temporalidad, pues me gusta la idea de la temporalidad en el momento y también la temporalidad, digámoslo, a un largo plazo para la ciudad, que sería el ideal. Porque uno se imagina una Mediatorta ahorita, pues no sé, si con unos arreglos, algunas cosas donde uno pues la pase bien, pero ¿cómo sería una Mediatorta o cómo debería ser un escenario, llamémoslo así, en el paisaje, que haga parte del espacio público, que tenga una lógica de patrimonio, que esté en un lugar representativo del centro, que sea mirador, que incluya unas universidades? O sea, tienes todas esas variables. ¿Cómo lo proyectas o cómo se lo imagina uno a 20 o 30 años? Diciendo, bueno, o 30 o 50, porque yo no sé, los últimos arreglos fueron hace 20 y pico y se generó esta última construcción hace ya unos 40 años. Entonces esa Mediatorta debería ser muy flexible. El espacio público debe ser flexible para que entregues una base y tenga una evolución en el tiempo. Me parece que esta fuerza de Pueblo Viejo, que es este parque que está al lado, y de la institución de la Universidad de los Andes que está allí, o sea, son dos elementos muy fuertes que no se van a ir en 50 años, pues hace que lo que tengas acá sea muy flexible para que la gente lo pueda, más que ir a ver el escenario, lo pueda usar en muchas ocasiones. Yo sugeriría como imaginarse esto como un gran espacio de paisaje público de muchas actividades que tiene también un escenario musical. Y que forma parte también de una red de espacio público, claro, patrimonial que se ha venido consolidando a través del tiempo. Claro, eso lo dice en el PEM, en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, porque este es uno más de una cadena de espacios públicos fundacionales que tiene el Centro Histórico, y yo creo que debería tener un carácter distinto.
Yo creo que es uno de los únicos ágoras que hay en Latinoamérica en un centro histórico. O sea, uno se imagina las construcciones tradicionales, la plaza principal, una plaza bonita al lado, pero un auditorio al aire libre pues es único, ¿no? Entonces uno le gustaría ir allá pues a escuchar siempre algo, a ver algo, a sentarse, y que es un elemento de paisaje, es un elemento mirador también. Uno desde allí ve gran parte del sur de la ciudad, del centro y sur de la ciudad. Entonces creo que ese espacio tendría todas esas actividades, y qué aburrido sería volver a lo mismo, decir esto es solo para cuando se presenta un artista, porque en el día se muere, en la noche se muere, los fines de semana si no se presenta nadie queda quieto. Sí, la mayoría del tiempo realmente es un espacio residual. Sí. Que existe en el centro de la ciudad, pero que nadie pues puede como evidenciar cuál es realmente su función, y que su función puede ser más polivalente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Qué rico estar uno en el centro, y que se incluya en el centro de Bogotá. Para los que no están acá, pues tuvo una remodelación muy grande sobre un área cercana, que era una plaza, digamos, abandonada, que hoy en día se restauró la plaza, se colocó un equipamiento educativo, se colocó un equipamiento cultural que queda hacia el sur de lo que estamos hablando de la Media Torta, y lo une un parque. Entonces ya está toda esa adecuación del patrimonio físico, llamémoslo así, como estamos hablando del físico y el inmaterial. Volvemos entonces a la lógica del patrimonio natural, que es estos cerros de la ciudad. Está el paseo que originalmente pues se planteó como Paseo Bolívar. Esperemos que lo puedan hacer en algún día, porque sería delicioso caminar sobre los cerros, cerca a los cerros, mirar muchas cosas y encontrarse un punto donde hay eventos musicales, pero también hay un lugar de cultura, un lugar para estacionarse, para tomar algo, para sentarse un rato. Ese sería el ideal. Volviendo a la génesis del podcast, que es el espacio público como tal, sabemos que el espacio público se le puede calificar como bien de interés cultural, y hemos tenido referentes en el país en ese sentido. Sin embargo, no es tan tangible para la ciudadanía. En ese sentido, ¿qué crees que es importante? ¿Cómo podemos visibilizarlo? Me parece muy bueno la idea de visibilizarlo, porque en el diseño y concepción del espacio público deberíamos resaltar muchas cosas que a veces no se tienen en cuenta. Digamos, me gustaría empezar a hablar de las lógicas de paisaje, de las lógicas de inclusión de la cultura en la materialidad. Hace algunos años hice unas propuestas, por ejemplo, para Barranquilla. Le colocábamos unas losetas de colores, digamos, unas referencias a la alegría, a la fuerza del sol, digamos, como a esos colores vivaces que tenía. Y me parece que eso es empezar a incluir la cultura popular, o la cultura, digamos, referenciada a lo que uno vive, a lo que uno ve. Y específicamente en ciudades como Bogotá necesitamos resaltarlo, porque a veces el diseño se vuelve siguiendo una norma, siguiendo unos patrones básicos de materialidad, pero no siguiendo una lógica de cultura. La gran pregunta sería, ¿cuál sería entonces un gran espacio público que uno diga es bogotano, es caleño, es de, no sé, de Medellín o de Cúcuta, o un gran espacio en Bucaramanga, cómo debería ser? Y eso se lo dejaría a nuestros colegas arquitectos para que piensen que el espacio público, uno, no es solamente seguir la lógica de la materialidad. Dos, siempre debes imaginarte que van a suceder muchas cosas allí. Digamos, de lo que ha seguido en la historia de estos grandes espacios públicos, digamos, romanos, de estas plazas italianas con esta piedra y todo esto, es que uno tiene una composición geométrica precisa, ¿no? Que siempre es como muy agradable. Tienen unas maravillosas obras de arte, el colocar la iluminación que siguió no desde el Imperio Romano, pero que siguieron haciéndolo. Pues como también, un elemento muy contemplativo. Claro, como empezar a generar situaciones, escenarios donde uno se sienta
realmente fuera de la casa. Para mí el espacio público es como la sala de la casa, ¿sí? Es decir, uno sale y le gustaría sentarse, le gustaría recostarse, estar debajo de qué sé yo, de un buen árbol, irse a comer un helado. Me parece buenísimo los restaurantes que sacan y poderse tomar una cerveza con un amigo afuera. Entre mayores posibilidades tengamos de democratizarlo, mejores formas tenemos de aprovecharlo. Arquitecto, háblame un poco más sobre la relación entonces de este espacio público patrimonial y las edificaciones. Digamos, como teníamos vinculado o como tenemos la lógica de la vinculación del patrimonio como elemento construido, no sabemos cuál es el elemento patrimonial de espacio público, ¿no? Y aquí tenemos pues varios ejemplos, la Plaza de Bolívar, tenemos elementos vinculados a la arquitectura, por ejemplo en Bogotá, el Centro Internacional, ¿cierto? Porque hacen parte de lo que sucede alrededor. Entonces, me parece que el patrimonio hoy en día tiene que ver con las actividades más que con una forma específica, digo yo, en el espacio público, ¿no? Obviamente hay unas lógicas de tradición en el espacio construido que nos dan unos principios donde uno se puede, digámoslo, pegar para identificar como estos gestos. Es decir, el espacio público va pegado a la identidad cultural. Es eso, ese es el punto clave. Si nosotros podemos representar de una manera arquitectónica, urbanística, paisajística, la identidad cultural allí y que tenga una forma de evolucionar en el tiempo, donde la gente, ¿cuál es el mejor, digo yo, calificativo, la mejor forma de evaluar esto? Es que la gente asista, viva, disfrute ese lugar. ¿Sí? Es la mejor forma y que a pesar de toda la evolución en el tiempo, pues no se abandone, no se deje, esto es una cosa que nadie vuelve por acá, sino la mejor forma de calificar estos espacios es que la gente lo apropie. ¿Eso quiere decir que entonces la base para hacer ciudad siempre es el espacio público? Sí, es uno de los caracteres más importantes para construir la ciudad. Para mí es como el espacio vinculante, ¿no? Porque sales y puedes moverte por todo, es decir, bus, Transmilenio, metro, bicicleta, lo que sea, pero uno necesita bajarse, sentarse, conectarse con las otras personas. Y lo que estoy hablando del paisaje, que es mucho más contemporáneo, que es vivir el paisaje dentro del espacio público. Ya no es la fila de arbolitos, sino estamos viviendo como estamos abriendo lo duro del espacio público y queremos ver toda la diversidad de paisaje afuera. Entonces uno quisiera estar allí, poder sembrar y poder ver cómo nace un árbol grande, uno pequeño, una isla verde y poderse sentar allí. Esa es la nueva diversidad. Muchísimas gracias, arquitecto Iván, por tu intervención en el episodio del podcast. Tus aportes fueron muy interesantes para el conocimiento alrededor del patrimonio, la cultura y el espacio público. Gracias a ti por la invitación a la Sociedad de Arquitectos. Espero nos volvamos a ver. Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca.